Bienvenidos a este segundo día del 16º Encuentro de Centros de Cultura 2021. A continuación, se proyectará un spot en el cual los jóvenes pudieron expresar sus dudas e inquietudes concretas respecto al matrimonio hombre-mujer, los cuestionamientos respecto a sus aprobaciones y negaciones e inclusive sus historias de vida. Hola, mi nombre es Juan Pablo González, tengo 24 años, soy de Colombia y actualmente pertenezco al equipo de Misión Rosario. Bueno, ¿qué es el matrimonio para mí? El matrimonio para mí es la mayor manifestación que tiene el hombre de amor. Es la gracia más grande que el Señor nos ha entregado, ¿no? El mismo Cristo ha amado a la iglesia como a una esposa. Ese es el objetivo primordial del matrimonio. Ese es el punto más importante del matrimonio. Que como esposos puedan amarse hasta el punto de dar la vida por el otro. ¿Y qué implica dar la vida? No solo simplemente pararse frente a un cañón, no solo simplemente entregar la vida en un instante o en un segundo, sino diariamente. Escoger al otro por encima de ti, ese otro que el Señor ha visto bien entregarte, ¿no? Sea tu esposo, sea tu esposa. Porque bien dice el Génesis, no es bueno que el hombre esté solo. Y por eso el Señor nos hizo una ayuda adecuada, que es para el hombre la mujer y para la mujer el hombre. Por eso el matrimonio es para mí el fundamento de la sociedad, de cualquier sociedad. Es la base del futuro. Es un don de Dios el tener en tus manos la gracia de traer vida al mundo, la gracia de alabar a Dios con la vida, la gracia de en tu matrimonio entregarte completamente a Dios, que Dios sea el centro de esa familia. El matrimonio es, para mí especialmente, un sueño, un deseo y un objetivo. Es querer cumplir la voluntad de Dios en mi vida de esa manera, ¿no? El matrimonio es una gracia que el Señor entrega y evidentemente no es algo que el hombre pueda llevar solo o la mujer pueda llevar sola, ya que amar a otro que es totalmente diferente a ti y que en muchas ocasiones es incluso opuesto a ti, debe ser muy difícil. Es algo que solo el Señor puede otorgar. Por eso es de las cosas más inmensas y grandiosas que existe. Ver triunfar matrimonios de 80, 60 y 70 y muchos más años juntos es de verdad ver un milagro de Dios. Porque la convivencia nunca va a ser fácil. Pero si Dios está en medio, el matrimonio es lo más hermoso que el Señor nos ha dado. Por eso para mí el matrimonio es una gracia del Señor. Hoy iniciamos nuestro programa con la conferencia Humanismo, Desarrollos Científicos y Tecnológicos, la cual será impartida por Monseñor Carlo Maria Polvani. Originario de Milán, Italia, del Departamento de Bioquímica de la Universidad McGill, obtuvo licenciatura en 1985 y el doctorado en 1990. Obtuvo una maestría en Divinidad en 1993 en la Weston Jesuit School of Theology, después de una licenciatura en Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Gregoriana. Se especializó en Jurisprudencia y Psicología Forense y recibió el doctorado en Derecho Canónico. Alumno del Seminario Pontificio Lombardo, fue ordenado sacerdote para la Arquidiócesis de Milán el 14 de febrero de 1998. Y desde el 2013 ha sido prelado de honor de su santidad. Fue admitido en el servicio diplomático de la Santa Sede en julio de 1999 y enviado a la Nunciatura Apostólica en México. En 2015 fue nombrado miembro de la Comisión de Medios del Vaticano y del Comité Ejecutivo de Tecnología de Información y Comunicación de la Santa Sede. A partir de julio del 2019, fue nombrado subsecretario adjunto del Consejo Pontificio de la Cultura, donde se desempeña actualmente.
Es autor de varios artículos de divulgación científica. Adelante, monseñor. Muchísimas gracias. Espero que me oigan bien. Estoy aquí con Monseñor Aguirre Barba y pienso que era útil que vieran que hay una cara mexicana detrás de nuestros trabajos aquí. Fue su idea, su proyecto, y entonces me da mucho gusto presentarlo porque muchas veces los que trabajan más nunca aparecen. Entonces me da gusto presentarlo. Junto con ellos, por supuesto, que han trabajado de forma extraordinaria. Entonces, muchas gracias a ustedes que prepararon este encuentro, por toda su profesionalidad, su ayuda, verdaderamente, muchas gracias por todo. Y un otro gracias muy importante lo doy pues al arzobispo de Puebla, que ayer habló, y a los dos rectores que hablaron ayer, Emilio Baños, exactamente, y Francisco Ramírez. Entonces, a ellos también, muchísimas gracias por esa oportunidad. Pues, entonces empezamos. Yo voy a tener una pequeña presentación, pero por el momento quisiera decir dos o tres pequeñas cosas antes para presentarles. Con Monseñor Sánchez, que va a hablar mañana, y especialmente con el cardenal Rabasi, que les habló ayer, hemos pensado en una especie de tríptico, ¿no? Nuestras intervenciones están organizadas, ¿no? Y están equilibradas entre ellas. Posiblemente la mía será la menos útil, porque es un poquito abstracta, pero espero que a pesar de ser muchas veces abstracta, que no toca a veces directamente algunos de los importantísimos temáticas que ustedes están tratando, espero que vean la relación que hay entre su trabajo y efectivamente esas cuestiones muy amplias. Sin tardar, les digo simplemente lo que es el punto focal de mi práctica de hoy. Ustedes están tratando cuestiones sumamente importantes, ¿no? Y ustedes la conocen todos. ¿No? He leído atentamente sus prácticas, he escuchado su preparación. Lo que es importante ver es que su trabajo es absolutamente fundamental en defender una civilización. Y esa palabra la voy a repetir mucho durante nuestro encuentro, pero es muy importante. Ustedes no defienden un punto, o una cuestión, o un instituto, o una visión. Su trabajo es un trabajo que defiende una civilización que hizo estableciéndose en los últimos 2000 años, de hecho, mucho más que 2000. Pero nosotros vamos a recorrer solo estos últimos, decimos. Y esta civilización, pues, contribuye directamente a lo que somos. Sin ella, pues, no seríamos lo que somos. Punto. Y lo vamos a ver. Otro pequeño punto que quisiera decir para empezar, utilizaré mucho la palabra humanismo. La palabra humanismo tiene, pues, tantos sentidos, porque hay un humanismo ateo también, ¿no? Por cuanto nos toca en esta presentación, yo siempre estoy hablando de un humanismo cristiano. Estoy siempre hablando de un humanismo cristiano que de hecho será al centro de muchos de los trabajos que aquí como señor Aguirre Barba vamos a tener en nuestra plenaria del año próximo. Y por eso pensamos utilizar eso del humanismo. Y que tiene que ver de su centro la cuestión de la relacionalidad. Pero de esto hablará mañana Monseñor Sánchez. Y su fundamento lo han tenido ayer de cierta forma, con toda la visión bíblica fundamental que ha presentado su eminencia cardenal Rabasi. De esa forma ven un poquito cómo se desarrolla el proyecto. Ok, entonces ahora podemos empezar con la presentación. Y vamos brincando directamente a la segunda imagen que ustedes van a tener en PowerPoint. Espero que puedan ver un poquito. Posiblemente reconoce a esos dos señores. O si no lo reconoce, no importa, porque son dos gran teólogos del siglo XX. El punto es otro. Durante la Edad Media, el cristianismo, que vamos a ver después, se definió sobre una de las grandísimas cuestiones fundamentales. Esa cuestión, ustedes la conocen muchos, es la analogía entis.
la analogía del ser. Dicho en palabras muy reductivas, por supuesto, se trataba de examinar si lo que sabemos de Dios tiene una conexión con lo que sabemos de los seres humanos. Si conocemos la naturaleza de Dios por la revelación, ¿qué nos dice de lo que vemos de la realidad humana, de la naturaleza humana? Y el problema, como ven, es muy interesante porque distingue y une dos cuestiones que son las cuestiones sobre las cuales se fundan todas las civilizaciones. La cuestión del ser, ontológica, la cuestión del saber, epistemológico. Si ustedes van, estamos hablando de México, pero se aplica con tantísimas otras civilizaciones de América Latina, ¿no? Esa civilización maya. ¿Por qué decimos que los mayas son una civilización? No, no es solo porque construyeron Chichén Itzá, porque había la serpiente, porque había el calendario. Porque en su forma de pensar lo que era el mundo, lo que son los hombres, ¿no? Habían creado un sistema, una organización sistemática sobre el ser y sobre el saber. Y por eso fueron una grandísima civilización. ¿Okay? Entonces, no olvidemos que esas cuestiones, ¿no?, se han quedado. Yo he puesto los dos que ven ahí son Karl Barth, que está más a la derecha, ¿no?, y Karl Rahner, son dos Karl, ¿no? Uno es un católico y el otro fue un protestante, ¿no? Porque la verdad es que esta cuestión decimos, de la analogía entis, aparte las soluciones que han tenido los protestantes y que hemos tenido nosotros, que son tienen mucho que ver con la historia, pero que son fundamentales, demuestran cuánto en una civilización esa cuestión es fundamental. Y de ella derivan últimamente todas las otras cuestiones antropológicas, societales, políticas. Entonces, por eso he puesto los otros. Entonces, esos debates que pueden parecer muy abstractos, en realidad son absolutamente fundamentales. Pero empezamos un poquito con un recorrido histórico muy rápido. Si vamos a a la próxima imagen, lo van a ver. Aquí, por supuesto, es muy reducido lo que vamos a ver en la próxima, exacto, diapositiva, ¿no? Pero bueno, es para darle simplemente un recorrido, decimos, amplio, pero pienso bastante preciso. Si pueden ver, si pueden pasar la próxima diapositiva, aquí vamos. Ok. Piensen a cuando los cristianos se dieron cuenta que eran cristianos y crearon todo un mundo. Ellos tuvieron que empezar con una realidad del mundo judío que era muy fuerte. Aquí lo ve en la primera pantalla, ¿no? La teofanía de Moisés de Marc Chagall, era judío, ¿no? Y lo que ve muy bien en esta realidad judía, y lo simplifico injustamente para los judíos, es que uno de los aspectos de nuestra relación con Dios era una profunda cercanía, indisoluble con su pueblo, cercanía social, no solo individual, y al mismo tiempo una profunda alteridad. Por eso no puedes pronunciar el nombre de Dios, ¿no? Simplificado mucho. Y si lo ven así, hay una tensión enorme entre Dios que está siempre conmigo, pero Dios que no soy yo, ¿no? Que no somos nosotros, pero es siempre conmigo y al mismo tiempo es diferente. Aquí Benjamín es un experto del Biblia, lo explicaría mucho mejor, es un real lo explicaría mucho mejor. Pero simplificando, con la reflexión sobre Jesús y la encarnación, esta tensión llega a un punto extremo, si lo piensan bien. La encarnación es esto. Tenemos que decir que Dios es capaz de estar adentro del hombre. Estoy diciendo una herejía, pero entienden lo que significa. La encarnación es esto. Y si lo piensan, es excesivamente complicado este fenómeno. Y explicar eso a lo largo de los siglos, y ahora hablo solo de la experiencia occidental, no hablo de la cristiandad oriental que tiene sus riquezas, nos limito a la nuestra, decimos occidental, ¿no? Pues va a crear esta civilización. El primero a tocar todos los problemas, seguramente, desde un punto de vista filosófico, teológico, será San Agustín. Por eso lo tienen ahí, ¿no? San Agustín abajo. Pero hay un brinco de varios siglos
hasta cuando el occidente cristiano logra hacer de su reflexión un sistema, un mecanismo sistemático. Y eso lo debemos a San Anselmo. Y gracias a esa estructura sistemática, ¿no?, todos los debates pueden configurarse. Entonces, tienen Santo Tomás, yo lo he puesto en chiquito porque es más conocido, pero al lado tienen otros grandísimos, como Duns Scotus, ¿no? Duns Scotus ha dado la solución, la gente lo olvida a veces porque no, a la Inmaculada Concepción, ¿no? Y a través de todos esos debates excesivamente técnicos, ¿no?, se va a crear una capacidad de ver, ser y conocer juntos y de fijarlos. Y pasamos a la próxima diapositiva. Pasado el tiempo, decimos, de reconstitución del occidente, viene un momento fundativo de una civilización. Para nosotros es el humanismo cristiano. El humanismo cristiano tiene tantas raíces, por eso probablemente no lo pueden ver, pero se lo voy a leer. El primer elemento de humanismo que no era cristiano nos venía de los griegos, por supuesto, ¿no? Y nos veía en el sentido que Protágoras había escrito esta frase, que es un fragmento que no sabemos exactamente lo que significaba, porque es muy importante, que el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto son, las que no son en cuanto no son. Si ustedes ven bien, las dos cuestiones, ontológicas y epistemológicas, están ya juntas. Ahora, ustedes ven en italiano, pero poco importa, los nombres de las grandes personas que contribuyeron al humanismo, ¿no?, desde Erasmo de Rotterdam, Niccolò Machiavelli, ¿no? Bueno, aparte de estas expresiones históricas que son excesivamente importantes, ¿no?, lo que está pasando aquí es esto. Dos fuentes de civilización, la griega clásica, la judía ya cristianizada, se funden en una visión del ser humano, decimos, para nosotros por lo menos, ideal. Y esta visión se queda con nosotros hasta la fecha y ha influenciado toda nuestra percepción de la realidad. Ha permitido tantísimos desarrollos científicos, ha permitido el establecimiento de otros tipos de construcciones sociales, como la democracia, ¿no?, que no hubiera sido posible sin el Estado moderno, ¿no? Ahí vemos Niccolò Machiavelli y todos los otros. Entonces, es de ahí que hay esta cristianización y que vamos adelante. Entonces, pasamos a la próxima diapositiva. Y ahí vienen, yo les voy solo a 3 puntos. Primero, esa no es solo mi posición, son las posiciones de 2 señores que ven ahí. Si a ustedes les gusta la BBC y de vez en cuando la pueden ver todavía en Estados Unidos si pasan el BBC, pero lo pueden comprar incluso. El señor que está en inglés no es lo que lee, es el que tiene los brazos cruzados, es Kenneth Clark. Kenneth Clark fue un profesor a Oxford y todo eso. Él hizo un programa en los años 60, 70, cuando la BBC estaba preocupada que los valores del occidente se perdieran, ¿no?, que se llamaba Civilizations. En Civilizations es exactamente eso. Si lo encuentran, vale la pena comprarlo. Es una historia de la civilización occidental. Del otro lado, el señor que está leyendo es un filósofo ateo, se declaraba ateo, un grandísimo experto de Hegel, ¿no? Y lo que es interesante de Benedetto Croce, era italiano, pero un gran experto, un gran germanista, ¿no?, es que a pesar de ser ateo, él se despierta una noche con un problema enorme que tiene, escribe en poquísimo tiempo un librito pienso que es de poquísimas páginas. Y el título de ese librito es ¿Por qué ninguno de nosotros no puede declararse cristiano? Y explica cómo el cristianismo, según él que es ateo, es la ideología que ha transformado la visión del humano y la civilización como ninguna otra en la historia. Y de esos 2, yo pongo 3 puntos que nosotros tomamos por adquiridos porque somos cristianos, pero como lo van a ver, son exactamente al centro de sus problemáticas que el occidente cristiano sabe del hombre.
y profesa a propósito del otro. Uno toca su origen, uno toca su constitución y uno toca su finalidad. Hay muchísimos otros, por supuesto, ¿eh? Pero esos tres son los datos de la antropología nuestra que nosotros defendimos siempre. La primera cosa es que el hombre no nace de la nada. Aquí no estoy hablando de los mecanismos darwinísticos o no. Estoy hablando del concepto de la imagen de Dios en el hombre. Es decir, que el ser humano de por sí mismo no se limita a ser materia pura. Es la imagen de su creador. Y esta distinción es única al ser humano en la creación. Para los seres materiales, por supuesto, ¿no? Entonces, las rocas no lo son, los perros tampoco, ¿no? Las aves tampoco. Por eso Dios puede encarnarse solo en nosotros. Y de cierta forma, si piensan al Salmo, nosotros somos aún más superiores a los ángeles, ¿no? Llegaremos a esta cuestión de los ángeles después, porque toca cuestiones que ustedes le tocan directamente, siempre se las transgender, ¿no? Pero y vamos a llegar a esto. Entonces, de esta realidad, el hombre tiene una dignidad inalienable. El segundo es que tiene una identidad constitutiva, precisamente porque no es un ángel y tampoco es una piedra. El ser humano está en medio del universo. Él es el único ser que une cosas que apenas pueden ser unidas, ¿no? Algo material, cuando yo estoy hablando aquí, pues hay neuronas que se mueven y hay procesos químicos que me permiten hablar, ¿no? Y al mismo tiempo, hay realidades que de material no tiene absolutamente nada. Ustedes me escuchan y claro que sus oídos tienen que funcionar, pero ahora tienen reacciones. O están de acuerdo, no están de acuerdo, o están enojados, o están contentos, pero esas reacciones no se limitan a la realidad química que los vehicula, van más allá. Y eso hace, y de eso hablará, como he dicho antes, Monseñor Sánchez mañana, una unidad constitutiva y relacional. El ser humano no es ni solo su cuerpo, ni solo su voluntad, ni solo su intelecto, no, es una unión constitutiva. Me permito una cosa, porque puede parecer demasiado abstracto. Piensen en la Humanae Vitae de San Pablo VI. ¿Cuándo salió? La gente, para hablar, pues está hablando de la píldora contraceptiva y todo eso. La verdadera cuestión, que es aún más actual hoy que en los años 70, si lo piensan, 80, es si el ser humano es una unidad o no. Si su intelecto, su voluntad, si su cuerpo, su intelecto y su alma funcionan integrados o no. Porque si van en pedazos, para nosotros cristianos, se pierde algo del humano, hasta hacerlo completamente disfuncional. Y precisamente porque viene de Dios y que tiene un mecanismo integrado según un plan de Dios, el ser humano tiene un destino único en el universo. Un destino que ni siquiera los ángeles tienen. Y ese destino es la lectura de la historia. Ese es el iluminismo cristiano. Desde la creación del Big Bang, llámalo como ustedes, ¿no?, hasta lo que somos hoy, la lente interpretación de todos esos fenómenos es el ser humano. El ser humano tiene un sentido propio, y lo tiene a nivel colectivo y lo tiene a nivel individual, ¿no? Ahora, esas tres columnas, y hay muchas otras, nosotros he utilizado estas para ver por qué, ¿no?, después se han quedado con nosotros, y vamos a la próxima diapositiva. Desde el principio van a entrar en crisis. Ahora, mi posición en esto es que no estoy criticando las posiciones alternativas. Aquí estoy solo demostrando cómo el descubrimiento, el desarrollo de otras filosofías, de otros conocimientos, que de hecho nacen del humanismo cristiano, en sus desarrollos, ponen desafíos enormes a esta visión. ¿Okay? Ahí en el centro vemos un señor
que es Schelling, ¿no? Después terminaré por eso, pero el punto principal es esto. Después de un desarrollo absolutamente fundamental en todas las materias, incluso las materias científicas, que fue posible solo gracias al humanismo, ¿no? Los hombres se dan cuenta que desafortunadamente es muy difícil encontrar una inteligencia racional en el ser humano. La evolución depende, estoy hablando de la evolución darwinista, ¿no? del caso y de la necesidad, ¿no? La física cuantística demuestra que no sabemos exactamente las cosas dónde están y tampoco las podemos conocer. Entonces, si regresamos atrás, pues ¿a qué punto hemos llegado? Eso es un enorme desafío. Y no podemos simplemente decir, pues eso no existe, no lo sabemos. No, eso existe, ¿no? El principio de Werner Heisenberg existe, ¿no? Ahora ven el virus que se adapta mutando, lo ven. Así que no podemos negar las realidades científicas que se han producido. El segundo es que gracias a estas pruebas científicas se producen posibilidades técnicas que eran impensables. Ahora puedo hablar en primera persona. Cuando yo empecé a trabajar en un laboratorio, ¿no? Se podía cortar el ADN o la DNA, como ustedes prefieren, patrimonio genético, de las 4 bases, solo gracias a las enzimas que se llamaban restriction enzymes, restrictivas. Me imagino que los que son en química entienden de lo que estoy hablando, ¿no? Así que había cortes que conocíamos, no había muchos, era 20, 21. Entonces estamos muy limitados en lo que se podía hacer. Este año, ¿a quién fue dado el premio Nobel? A los que descubrieron CRISPR. Gracias a bacterias, es bastante complicado explicar cómo lo hacen, los millones de nucleótidos que crean su patrimonio genético, el mío, pueden ser cortados hasta una base de ADN, la unidad mínima, lo que permite prácticamente de transformar todo nuestro patrimonio genético como nos da la gana. Esa es la verdad. No lo podemos hacer inmediatamente porque límites éticos, legales, pero lo podemos ya hacer técnicamente, ¿no? Y eso, si ustedes lo piensan con la computación, vamos a hablar de eso, y la capacidad de tener máquinas que piensan mejor que nosotros, ¿no? Que hacen tareas mucho mejor que nosotros, pues nos hace pensar que finalmente pues, podemos ser divinos nosotros mismos, ¿no? Si ustedes han leído el libro Homo Deus y todo eso, ¿no? Y la última, que fue a lo largo de esos, decimos, 400, 500 años que han pasado desde el humanismo, fue que poco a poco se crean desafíos continuos filosóficos alternativos al humanismo. Mire que todavía no es un juicio, es una realidad. Descartes, Rousseau, Freud, ¿no? Entonces, tomamos, por ejemplo, Descartes, ¿no? Pues yo me pongo, yo en primer lugar, no soy Imago Dei, es mi subjetividad, ¿no? Que hace mis primeros aspectos de la realidad. Entonces, mi ser que determina, de cierta forma, mi conocer, mi propia persona. Piensen a Rousseau, el contrato social. De hecho, es una aberración desde un punto de vista biológico, porque sabemos que los hombres fueron siempre sociales. Pero piensen a una visión como Rousseau, ¿no? En la cual, pues, cada hombre tiene una voluntad absoluta, pero la tiene que limitar porque tiene que vivir con los demás, ¿no? Piensen a Freud, realmente que ve, y es cierto, porque hay de lo cierto, cuánto heridos somos en nuestra naturaleza, cuánto nuestro desarrollo viene de un conflicto interno, ¿no? El superior y yo lo que yo quería hacer, lo que no puedo hacer, lo que los otros me imponen, ¿no? Desde nuestra niñez, ¿no? Esos son desafíos enormes a nuestra visión. Y yo soy de aquellos que dicen, aparte del juicio sobre estas personas, o que piensan por lo menos, que opinan, y pienso que es justo, que cuestiones como el transgender, como el matrimonio homosexual, ¿no? Que ustedes, ¿no? Tienen que determinar todos los días, ¿no? Porque ustedes están directamente afectados con sus familias, en su trabajo, ¿no? Pues al final derivan de esos desafíos. Tomo solo un ejemplo, ¿no? Piensa, he pensado a Rousseau y a Freud, piensan a todas esas expresiones que escuchan continuamente. Pues es mi vida, yo decido.
¿no? Pues al final es solo mi voluntad. No importa mi cuerpo, no importa mi alma, no importa mi destino, no importa mi origen, ¿no? Se ve muy bien, ¿no? La autodeterminación absoluta, por ejemplo. No hay ningún humanismo en esto, ¿no? Y eso puede ser a nivel, decimos, individual, como a nivel societal. Pero una cosa se asegura, nuestra civilización no fue fundada sobre eso. Y entonces su papel es un papel epocal. Porque de cierta forma, o esta civilización continúa a pegarse a esos principios, o toma otro rumbo. Y ese rumbo se decide en las cuestiones que ustedes tratan, ¿no? Como las cuestiones sobre la analogía Entis se jugaron sobre los ángeles. Ahora la gente se ríe de los grandes clásicos que acabamos de ver. Hablaban solo de los ángeles. No, absolutamente no. A través de las cuestiones de los ángeles, ellos determinaron lo que era el hombre. Es lo que hacemos hoy. Ustedes, si lo piensan bien, ahora vamos a llegar a ese punto. Piensan cuánto contundente es la cuestión de una inteligencia incorporal con las cuestiones hoy de la inteligencia artificial. Es el mismo problema. Han pasado 700 años, es el mismo problema que antes. ¿Un hombre es solo su capacidad intelectual, computacional, o es más? O piensen a todos esos tipos de otras cuestiones, porque ahí se juegan. Precisamente por eso, antes de pasar a sus preguntas, voy a dar ejemplos muy genéricos de cómo esos dos puntos, ¿no? Por un lado, la capacidad computacional que va a crecer siempre, especialmente hablamos antes de física cuantística, si vamos a llegar a las computadoras cuantísticas, es muy amplia, y de cómo la biotecnología nos van a desafiar en los tres puntos que hemos visto antes, muy rápidamente. Y les digo algo más, esos desafíos van a crecer de forma exponencial cuando esos dos materias se funden, ya lo ven, ya lo ven. Y no es una crítica o una posición, les digo solamente esto, nosotros hemos recibido una vacuna, ¿no? Nosotros recibimos la vacuna Pfizer-BioNTech, ¿no? Fuimos juntos aquí, ¿no? Pues esa vacuna no existiría y no hubiera podido ser desarrollada sin el CRISPR. La verdad es esta. Entonces, ya estamos a esta era. Y de cierta forma, esa vacuna ya aplica principios que no existían antes. No matan a un bicho y nos dan una versión del bicho. De hecho, hay todavía vacunas que hacen esto, ¿eh? Por ejemplo, la Johnson Johnson funciona así. A nosotros nos dan un pedazo de su ADN para que nosotros producimos las cosas contra ella. Ustedes ven que es muy práctico eso, ¿no? Es como lo ven ustedes. Entonces, no es cuestión de demonizar, es cuestión de ver con las cosas como verdaderamente ya se producen bajo nuestros ojos. Y esos desarrollos, les aseguro, son solo al principio. Son solo al principio. Las capacidades computacionales mezcladas con la biotecnología, como ya pasa, tienen un potencial impresionante. Y por eso las cuestiones de transgénero y todo eso son solo el principio. Porque al final es la cuestión del transhumanismo. ¿Vamos a ser humanistas o transhumanistas? Pero ser humanistas significa negar las posibilidades de la ciencia. Significa defender el hombre precisamente porque las ciencias fueron creadas para su mejoramiento, para su conocimiento y no para hacer de él un esclavo de otras cosas. Entonces, dos últimos puntitos y vamos a la próxima diapositiva. Ok, primero le puse los ángeles, esos ángeles que ven, si ustedes tienen, cuando todo eso terminará, antes le había dado un Giotto de Bodone. Son los ángeles que Giotto ponen, un cuadro famoso, ustedes no lo ven, es la reposición de Cristo. Y ahí ven cuántos son antropomorfos, ¿no? Uno grita, uno va, ¿no? Es interesante. De cierta forma, es interesante cómo el humanismo no puede representar a nada sin que sea humano. Y eso no es una limitación, es una elección. El humano es la lente interpretativa de todas las cosas. Pero cuando pensamos en la inteligencia artificial, ¿no? Uno de los desafíos, yo diría peligros, ¿no? Al final, para nosotros, los hombres, son máquinas. La autoconciencia es una forma de computación. ¿No? Hay gente que, no sé dónde la había leído hasta poco,
Pues algunos dicen, pues sí, la ética funcionará para las computadoras también. Le pones a la computadora un programa para que resuelva un problema, después le pones un segundo programa que analiza sobre la base de algunos datos cuál es la solución más ética, y ahí tienes una máquina ética. No estoy diciendo que no debemos hacer eso, lo hacemos todo el tiempo. Google tiene las máquinas autónomas, ¿no? Las máquinas que se manejan solas, ¿no? Entonces, eso lo hacen ya. Si el carrito se va bajo de la bajadita y tiene un perro de un lado y un niño del otro, y tiene que atropellar uno de los dos, pues tiene que escoger. Y entonces le haces un programa que dices, si es un ser humano o un perro, pues llévate el perro. Para mí, no significa que no lo sea, significa que hay un límite de reduccionismo del hombre. Nosotros no somos solo estos. Nos llevamos al perro por ética. Nosotros tenemos una moral. Y una moral es algo trascendente, no solo una ética. No solo una ética. El segundo es experiencia y ficción. ¿Sabes los robots que se utilizan mucho en Japón? Porque hay muchas personas mayores en Japón, ¿no? Y son solas, porque sus niños trabajan y todo eso. Entonces le preparan un robotito que los trata como si fuese su hijo. Dice, no, abuelito, ¿cómo estás? Y te falta algo. Pues la persona que los utiliza sabe muy bien que son robots. Sabe muy bien que no sienten nada para ellos. Pero su necesidad es tan fuerte que dice, pues, si no puede tener a mi hijo, pues que tenga un robot, ¿no? Eso desafía realidad y simulación para los seres humanos. Los sentimientos no son una simulación. El amor no es una simulación. No, para todos por lo mismo. No puede serlo, no puede limitarse a esto. No puede ser una adaptación inteligente. ¿No? El último punto es decir de trascendencia. Una computadora, por cuanto inteligente, y lo será mucho más que nosotros, y lo más pasa el tiempo, nos superará enormemente. Pienso que hay muchos médicos entre ustedes, muchos doctores, han escuchado lo que ha hecho el Hospital Cochin en París, ¿no? Saben muy bien que el problema mamario, ¿no? Las glándulas mamarias en las mujeres, ¿no? Cuando tienen un cáncer, un tumor, lo más rápidamente son detectadas, lo más a probabilidades que se salve la mujer. Entonces, los tiempos de reacción son muy importantes. Se hace la radiografía, la tomografía, no sé cómo se dice en español, pero ustedes dicen NMR en inglés, ¿no? Y se checa, mamografía exactamente, ¿no? La verdad es que se le ocurrió a alguien al departamento, y estoy seguro que lo hace ya en Estados Unidos, al departamento de Francia, decir, ¿por qué tengo que enviarlo al doctor Tarital? Le doy millones y millones de mamografías a una computadora, y tiene una detección mucho más alta, y ¡pum! ¿No? Aprende cómo hacerlo, y de hecho funciona. Y la computadora se equivoca menos, claro. Pero después se le ocurre a otra persona de decir, ¿pero por qué entonces necesitamos a un doctor para que dé un consejo? La computadora misma contesta a la persona diciéndole, presente está y tal, que vamos a hacer esta operación. Evitamos completamente ser humano. ¿Cuál es el problema? Vamos a ahorrar millones de euros, o de dólares, o de pesos, o lo que sea, ¿no? Obviamente. Pero la verdadera cuestión detrás de todo eso es ¿dónde está la trascendencia en todo esto? ¿Dónde está la finalidad en todo esto? La computadora me resuelve un problema, estoy de acuerdo. Y lo resuelve muy bien. Pero ¿dónde ella siente que la finalidad de mi ser existe? Siente que, por ejemplo, en este caso, en la glándula mamaria hay la identidad de una persona con una mujer. Hay cuestiones mucho más amplias de la integración de su cuerpo, de que es típicamente femenino, como puede ser, ¿no?, una glándula mamaria, para decirlo en términos, es mucho más que una glándula mamaria para un ser humano. Pasamos al segundo, muy rápidamente. También, si pensamos a las cuestiones de la biología molecular, ahí tenemos exactamente el mismo tipo de 1, 2, 3. Ahora veo que todavía tiene inteligencia artificial. Si pasamos a la próxima, posiblemente tocamos en la próxima. Aquí estamos. Muy bien. Mismas cosas, ¿no?
El ser humano no es un animal como los demás. Claro que la Laudato Si nos aprende que no somos animales fuera del mundo animal, estamos adentro del mundo animal, pero no somos confundidos con los otros. Entonces, ¿qué tipo de dignidad especial tenemos? ¿Qué tipo de protección especial la experiencia, el animal hombre, nos da a otros? Y eso toca todas las cuestiones que ustedes traen, desde el principio de la vida, hasta el final de la vida, hasta cómo la vida se pasa. Y miren que estas cuestiones van llegando y van a ser brutales, ¿eh? Porque cuando tendremos la posibilidad de cambiar el patrimonio genético del hombre, de salvar vidas, y cuando se tratará de cuestiones personales, tu hijo, tu hija, tu esposa, tu esposo, ahí la cuestión es mucho más complicada. El segundo es la integración del cuerpo y del alma, ¿no? Pues francamente, una de las cuestiones que ustedes tocan, utilizaron términos, espero que los escandalice, ¿no? El sexo recreacional. Cualquier cosa significa esta cosa. Pues yo la entiendo. Entonces, ¿por qué no separar la realidad sexual del hombre a nivel, decimos, de su funcionalidad diversiva, ¿no? Porque es una diversión, y de su finalidad deportiva? Y por eso, si ustedes van a grandes universidades de hoy, les dicen a los niños, ¿sabes los libritos que les dan cuando entran, no? Prepárate a la universidad, ¿no? Un tiempo cuando nosotros íbamos, nos decían, pues la cafetería está en el H23, ahora en sus libritos tienen frases como, ¿no? Prepárate a reproducirte, pon tus gametas en, no sé, en una banca de esto, ¿no? Y mientras tanto tienes tus experiencias ahora, cuando encontrarás el partner que tú quieres, con 10 y 15 años, pues tu vida reproductiva, técnicamente hablando, se va a hacer para producir. Pero en esta visión, ¿dónde está la integración del ser humano? ¿Dónde está? Nosotros como el mismo defendimos. Y finalmente la trascendencia. Eso toca el final de la vida también, ¿no? Es una cuestión de ser más, ¿no? Somos especiales y entonces tenemos un destino más amplio. Y ese destino no corresponde simplemente a nuestro deseo de autodeterminación. Y no estoy hablando de las aberraciones que se presentan como autodeterminación, ¿no? Cuando se da el poder de autodeterminarse a personas que ni siquiera han terminado su desarrollo físico. Esa es otra cuestión que yo encuentro aún más complicada. Pero imaginemos a un adulto. Pues mi trascendencia no se limita a mi autodeterminación. Y ahí pienso que el concilio nos ayuda a todos. Nosotros llevamos este collar porque tenemos una vocación. Pero el Concilio Vaticano II nos recuerda que todos los que se nos están mirando ahora, incluso los casados, ustedes también tienen una vocación. La vocación es esto. Es una descendencia, es un ser más. Está declinada en varias formas que la iglesia tiene. Pero todos los hombres tienen una vocación. No hay una autodeterminación absoluta. Hay una llamada para todos. Y el día que no hay esta referencia fuera de nosotros somos esclavos de cualquier capricho de nuestra autodeterminación. Pues entonces, no sé si es la hora, más o menos, sí, lo hemos hablado. Entonces, muchas gracias a ustedes, pero precisamente por eso, de nosotros aquí. Muchas gracias para ser la primera línea. Ustedes son la primera línea que defienden una civilización. Y mañana con Monseñor Melchor Sánchez, para ver todo lo que nos toca a la racionalidad. Muchas gracias, entonces. Y si tienen preguntas o si hay que continuar, lo que sea. Adiós. Monseñor Polvani, tenemos una pregunta para usted. ¿Cuál es el camino para que la vida virtuosa sea directamente proporcional al desarrollo tecnológico que hemos alcanzado hoy? La pregunta es excepcional. Yo no sé si puedo contestar, pero pienso que hay una palabra ahí que nos ayuda mucho. Virtuoso. No olvidemos que la fuerza de nuestras posiciones es la virtud. La virtud une dos elementos que parecen ser separados, pero no deben ser.
por un lado, principios, por el otro lado, actuaciones en el tiempo. Una ética virtuosa, una moral virtuosa, tiene por un lado algunos principios y por el otro lado el límite de su actuación en el tiempo según la prudencia. Pienso que en nuestras experiencias, y lo más grandes nos ponemos, lo más vemos cuánto difícil es, una experiencia virtuosa es esto. Cuando perdemos frente a los desafíos tecnológicos, frente a los desafíos de la vida, francamente, uno de esos dos elementos, por un lado, decimos que no hay principios, o por el otro lado, pues que los principios son así, ¿no? Pues perdemos la dinámica del comportamiento cristiano. Pero les aseguro, sí estamos en un momento muy importante, pero no pensemos que estamos verdaderamente en situaciones diferentes de lo que todos los cristianos han tenido que vivir. Los hombres que nos ha dado nuestra fe, nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros tarabuelos, nosotros lo hemos recibido de ellos, tuvieron que enfrentar cuestiones tan importantes como las nuestras. Y lo hicieron de forma virtuosa. Antes hablamos de cómo nació la cristianidad. Piensen cuando estaban en el tiempo de Diocleciano, ¿no? Y que viene un soldado a decirle, mira, o le pones un poquito de incenso al emperador o mato a tu esposa. Y tus hijos se van al bote. Tú pierdes tu trabajo. Muchos cristianos dijeron, pues, le echo incenso porque para mí es una payasada. Otros dijeron, no, prefiero matar. Piensa cuánto difícil fue para ellos esas cuestiones. Pienso que era el mismo para nosotros. Más que juzgar, podemos decir eso. Pedimos a Dios de tener siempre claros los principios de nuestra identidad y al mismo tiempo, dentro de esas cuestiones, de tener siempre la prudencia que nos viene de la virtud cristiana para tomar las buenas decisiones. Monseñor Polvani, agradecemos enormemente su contribución a este 16º Encuentro de Centros de Cultura. Tendremos un breve corte para posteriormente continuar con la ponencia de la licenciada Verónica Rubio, cuando nos prohibieron ser mujeres y los persiguieron por ser hombres.